Padre, bendecimos tu nombre en esta hora una vez más. Te seguimos alabando y bendiciendo y dándote las gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Ebenezer. Gracias, Padre, por estar en medio nuestro. Gracias por permitirnos alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque alabándote también nos gozamos. Señor, en este momento vamos a reflexionar, a meditar en tu santa palabra y te suplicamos que tu asistencia divina sea con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esta tu palabra como tú la inspiraste. Ayúdanos, Señor, a abrazar esta palabra en nuestros corazones de manera tal que bendiga nuestras vidas y que también glorifique tu nombre por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Sé con nosotros en este momento, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y hoy vamos a reflexionar en los primeros 15 versículos del capítulo 6. En esos primeros 15 versículos sucede un milagro que el Señor hizo. Y a través de la meditación de estos 15 versículos vamos a ver el propósito de los milagros, esas características que tienen los milagros que Dios hace en medio nuestro. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Por qué Dios hace milagros? ¿Cómo los milagros actúan en nuestra vida? ¿Cómo eso bendice nuestras vidas cuando Dios hace milagros en medio nuestro? Vamos a ver este en particular para discernir por la palabra lo que Dios hace. Cuando miramos a la luz de la Biblia lo que significa un milagro, ¿qué es la amplitud? Porque el milagro, ¿verdad? Sabemos que es algo sobrenatural. Ahora, ¿qué es exactamente un milagro? De acuerdo a lo que podemos ver a través de la Biblia, un milagro es un hecho que es notorio, que es extraordinario, no es algo común. Nosotros vemos la mano de Dios, nosotros vemos la grandeza de Dios de muchas maneras. Sabemos que Dios es poderoso, que es sobrenatural, y vemos la creación, vemos todo lo que Dios ha hecho, sabemos que lo ha hecho Dios en su sobrenaturalidad. Ahora, cuando hablamos de un milagro, es un evento que nosotros vemos donde no es lo ordinario, no es lo común, no es lo que nosotros vemos corrientemente, y sobrepasa la forma en que nosotros estamos acostumbrados a ver y a actuar a Dios. En este Evangelio de Juan se refiere a los milagros diciéndole señales. Juan le llama a los milagros señales. Él usa esta palabra. Cuando vamos nosotros a ver al diccionario bíblico, me tomó un tiempo chequeando algunos diccionarios bíblicos acerca de lo que dice la Biblia, cómo lo define la palabra y el concepto de las señales. Dice que las señales, dice que el diccionario bíblico los define como un objeto o acción que indica una realidad espiritual. Son los maestros que se han dedicado a escribir los diccionarios bíblicos definen las señales como un objeto o acción que indica una realidad espiritual. O sea que cuando miramos a los milagros, como Juan lo llama señales, vemos que las señales indican una realidad espiritual. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento se da más a menudo en relación a Jesús, porque Dios también hizo milagros en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, como la relación del hombre con Dios se da a través de Jesucristo, entonces los milagros todos se enfocan básicamente a través de la obra y el ministerio de Jesús. Y entonces, hermanos, cuando miramos esto en la Biblia, cuando miramos el por qué Jesús hizo milagro, cuando miramos cómo se enfoca Jesús, debemos meditar y conocer nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual es importante conocerla porque, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, si mi condición espiritual no está bien, mi relación con Dios, por ende, no puede estar bien. Nosotros debemos mirar siempre con mucho celo y con mucho cuidado cuál es nuestra condición espiritual, dónde yo estoy espiritualmente, porque de esa manera es que puedo relacionarme con Dios. Si ese canal está roto, mi relación con Dios está rota. Entonces, esta porción del capítulo 6 de Juan nos muestra esa realidad espiritual. Vamos a leer a Juan en su capítulo 6 y vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15.
Los que tengan sus Biblias pueden ir conmigo, por favor. Recuérdense que cuando leemos mayormente de acá, estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, Juan 6:1, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberia. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, otro de los discípulos, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús le dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000 hombres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que se quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas del resto de lo que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta esperado. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo, o sea, se retiró, se fue de ahí. La primera cosa que le invito a que veamos a través de este pasaje bíblico es la ingratitud humana, y eso lo vamos a ver aquí mediante el pasaje, la ingratitud humana que necesita el amor y el favor de Dios. Los seres humanos, por naturaleza, somos ingratos. Y esa ingratitud necesita el amor y el favor de Dios. Posiblemente muchos de nosotros ahora mismo al oír estas palabras dijeran, yo no soy un ingrato, yo soy agradecido. A la luz de los ojos de Dios y de la conducta, cuando la analizamos en el plano espiritual, hay una falta de agradecimiento. El simple hecho de una persona no reconocer a Dios en su vida, no reconocer la grandeza de Dios, la creación, lo que Dios hizo a través de Jesucristo, es un gesto de poco agradecimiento. También hay un nivel de ignorancia, pero hay un poco agradecimiento, porque la naturaleza humana es egoísta. Fíjese que a veces usted ve a un niño pequeño que toma actitudes que usted dice, ¿quién le enseñó a esa criatura tan pequeña a tomar esas actitudes? Rabietas y formas que toma a veces un niño pequeñito. Viene con el muchacho. Dice la Biblia que la maldad viene en el corazón del muchacho, la necedad viene en el corazón del muchacho. O sea, el ser humano viene con esa naturaleza pecaminosa y esa naturaleza que se rebela contra Dios. Por eso, la gratitud humana necesita del amor y el favor de Dios. Esa ingratitud de nosotros necesita que ese amor de Dios nos perdone. Y que a través de ese perdón Dios se manifiesta de diferentes formas. Una de las formas que Dios usa para comunicarse con nosotros y para expresarnos ese amor y esa bondad que tiene hacia nosotros, ese favor de Él, son los milagros. Jesús siempre está dispuesto a favorecernos. Jesús siempre está dispuesto a favorecernos aún conociendo nuestra condición. Si vemos nosotros los versículos 23 y 25 del capítulo 2 de Juan, un poquito más atrás, leemos en el capítulo 2, versículos 23 y 25,
para que veamos qué tanto conoce Jesucristo el corazón humano. Dice la Biblia: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. Y dice el versículo 25: no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús no necesitaba probar a nadie ni que nadie se lo dijera. Como Dios, Jesús conocía y conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso cuando en estos actores de acá, de esto que relata el Evangelio de Juan, así como nosotros en el día de hoy, cuando tratamos de interactuar con Dios a través de Jesucristo y queremos jugar juegos, nos estamos poniendo en peligro. Porque Jesús conoce el corazón de nosotros. Usted puede que no le diga a nadie lo que está pensando, pero lo que usted siente, lo que hay dentro de usted, Dios lo conoce, Jesús lo conoce. Jesús conoce todos nuestros pensamientos y nuestros más íntimos deseos. Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre, del individuo. Por eso cuando sucede estos milagros, eso sucede no porque Jesús quiso simplemente por el avance de su ministerio, no. Jesús está haciendo una labor en comunión con el Padre para restaurar la dignidad del ser humano, para llevar al hombre a reconciliarse con Dios, para que el ser humano pueda encontrar a Dios. Pero para encontrarse con Dios, en ese proceso el ser humano necesita reconocerse a sí mismo y saber su condición de maldad, su condición de pecado, su condición de ingratitud hacia Dios. Necesitamos conocerla. Usted no ve que cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros buscamos oración, buscamos el favor y buscamos y pedimos a Dios, y de que resolvemos eso se nos olvida. Es la ingratitud humana. Buscamos el favor de Dios, pero realmente no estamos buscando a Dios. Estamos buscando que Dios nos favorezca, que Dios haga por nosotros. Pero Jesús, conociendo esto, su amor va más allá de esa actitud. Su amor va más lejos de esa actitud del ser humano. Por eso dice aquí, en estos versículos 23 y 25, al 25 del capítulo 2, que Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada del corazón del hombre, porque Él conocía el corazón de cada persona. Lo conocía en el entonces y todavía hasta ahora y hasta que vuelva y por la eternidad va a conocer lo que hay en el corazón de cada persona. A través de los milagros, los milagros son una evidencia de nuestra realidad espiritual. Si leemos aquí mismo en los versículos 14 y 15 de este capítulo 6, vemos que dice la Biblia: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. O sea, las personas vieron el milagro de una vez y dijeron: wow, este es el profeta, porque están viendo algo sobrenatural. Se están enfocando más en la sobrenaturalidad de lo que han visto. Y sí, los milagros dan testimonio de Jesús. Los milagros son una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero más allá del milagro, a través de los milagros, Dios quiere que nosotros no nos quedemos ahí, sino que los milagros sean un puente para nosotros acercarnos a Dios. Que no nos quedemos en la dádiva de Dios, sino que podamos conocer al Dios verdadero, al Dios que sostiene nuestras vidas, que nos guía en cada momento. Por eso dice aquí que la gente al verlo se maravilló. Oh, wow, este es el Mesías prometido, este es el que esperaba, el profeta esperado. Entonces dice el versículo 15 que cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlos rey a la fuerza, se fue, se escabulló, se salió de ahí. Fíjese lo que es el humano. El humano, al ver el milagro, la gente se emociona. Este es el hombre. Vamos para adelante con este hombre, porque este es el hombre que tiene el poder sobrenatural. Vamos hacia adelante. Pero Jesús dio ejemplo y modeló un sentido de propósito claro. Ellos querían hacerlo rey a él en una mentalidad humana, en una apreciación humana. Entonces Jesús cumplió el propósito de hacer el milagro, pero a la vez estaba también, al alejarse de ellos y no permitirle que le hicieran rey, le está haciendo reflexionar, le está haciendo confrontarse con su condición. Ustedes están viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores como si fuera un rey terrenal. Asimismo vemos muchas veces el Evangelio, vemos el servicio en el Señor,
Nosotros a veces queremos quizás servir en una área del ministerio más por un asunto de poder que de servicio. Muchas veces queremos más el aplauso de la gente que servir al otro en amor, en el amor de Dios. Entonces, esa condición espiritual, ese tipo de cosas son las que Jesús quiere que nosotros reflejemos y que vayamos a nuestro corazón y que indaguemos qué es lo que hay dentro de nosotros. Nos expone a este tipo de cosas para que nosotros podamos reflexionar nuestra condición. En su condición natural, el hombre busca a Cristo para que traiga bendiciones a su vida, para que traiga bendición, para que traiga cosas materiales, para que traiga abundancia, mirando sus necesidades particulares. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que dijo un día: yo no sé cómo es que una gente dura de que 1 hora orando, porque yo en 5 minutos le pido a Dios todo lo que le voy a pedir. Para él orar a Dios era pedirle. Para él orar a Dios era sentarse a pedirle cosas. Yo en 5 minutos le digo a Dios todo lo que yo quiero. Lo que yo quiero, lo que voy a pedir, yo se lo digo en 5 minutos. Yo no sé cómo la gente lo dice 1 hora y orando. ¿Y qué es eso? La ignorancia, hermano. Pero uno se ríe de ese tipo de cosas, pero es una realidad. La mayoría de personas, inclusive, ve el tiempo de oración como un tiempo de petición, como un tiempo donde yo voy a llevarle mis problemas a Dios solamente, como un tiempo donde yo simplemente voy a decirle: Señor, mira a mi hijo, mira a mi papá, mira a mi hermano, mira a mi finanza, mira esto, mira aquello, y te ve personas que hablan de su fe, pero hablan de su fe en función a lo que Dios le puede dar, al favor que pueden recibir de parte de Dios. Y es una condición espiritual que a través de la Biblia el Señor viene enfrentando desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el ser humano siempre se inclina a buscar estas condiciones. Yo no me canso de repetir la porción de Romanos 8:28. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando nosotros vemos a Dios en su dimensión completa, entendemos que el momento difícil como el momento de alegría es un momento para ver a Dios. Es un momento donde yo voy a crecer a través de lo que estoy viviendo, donde yo puedo decir: este momento de dificultad, yo soy un hijo de Dios y las promesas de Dios en su palabra me dicen a mí que yo soy un hijo de Dios y que que nada se mueve debajo del cielo que no sea permitido por Dios, que Dios guarda de mi vida, que yo soy una pertenencia de Dios. O sea, si Dios está permitiendo esto en mi vida, entonces yo quiero que Dios me ayude a ver su propósito a través de esto. Yo le pido a Dios que me ayude a ver hacia dónde Él me quiere llevar ahora a través de estas circunstancias. Las circunstancias muchas veces no las creamos nosotros con las cosas que hacemos. Otras veces llegan a nuestras vidas por causas ajenas a nosotros. Pero cualquiera que sea la circunstancia, que nosotros podamos ver más allá de la dádiva de Dios y ver a Dios en todas las acciones de nuestra vida. Jesucristo, cuando se aleja de esta gente, ¿usted sabe lo que es un pueblo completo yendo a buscar al Señor para hacerlo rey? Cualquier humano en una condición carnal y natural dice: no, yo vine a eso porque yo soy el rey, porque Jesús era rey. Él es rey. O sea, no era que ellos le iban a dar una posición que ya él no tenía, pero ellos lo estaban mirando a él como un rey humano, y a eso fue que él vino. O sea, eso es lo que él quería reflejar, que esa humanidad, que se despegaran de esa humanidad y fueran más allá en su vida espiritual y pudieran ver a Dios a través de estas obras sobrenaturales que son los milagros o señales, como le llama Juan. Pudieran ver al Dios verdadero, pudieran ver qué es lo que realmente Dios busca y quiere del ser humano, pudieran encontrar la realidad de lo que realmente Dios andaba buscando. Dios siempre tiene en cada circunstancia de nosotros una salida. Por eso en los momentos difíciles de la vida del hombre, del ser humano, nosotros debemos ver a Dios igual como lo vemos en la bendición. Cuando nosotros tenemos una bendición y decimos: oh, gracias Señor, gracias por la bendición, gracias por esto, también debemos decirle al Señor: Señor, gracias por las dificultades, gracias porque ellas me ayudan a crecer, me ayudan a acercarme a ti. Gracias porque cuando tú traes una dificultad a mi vida, tú también traes con ella, traes una salida. El versículo 6 de este capítulo 6 dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Los discípulos se enfocaron
en que habían más de 5.000 personas, porque solamente se contaban los hombres en la cultura bíblica de aquel entonces. O sea, si habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, yo intuyo que ahí debían haber más de 15.000 personas. 5.000 hombres, o sea, si cada hombre de esos tenía una esposa, 1 o 2 hijos, imagínese usted. O que cada una de, por ejemplo, que un hombre anduviera con la esposa y una prima, una cuñada o quien sea. O sea, cuando nosotros vemos el trasfondo de lo que estaba pasando, decimos, wow, había un número grande de personas. Usted se imagina lo que son 5.000, solamente los 5.000 hombres, 5.000 personas aglutinadas en un solo lugar. 5.000 personas. Entonces los discípulos ven esta multitud de gente, no hay comida, están allí porque están siguiendo al Señor y ellos son los que están asistiendo al Señor en el ministerio y se están enfocando en que, bueno, aquí no hay comida. Inclusive uno de ellos dijo cuando el Señor le pregunta, oh, bueno, vamos a mandar a esa gente que se vaya y compren comida por ahí, que se vayan a los pueblos. O sea, ellos están poniendo su mirada en el problema, en la circunstancia. Y lo que el Señor quiere hacer a través de todo esto, por eso Él le hace la pregunta a Felipe, le dice, cuando sirvemos acá en el versículo 6, en el versículo 5, vamos un poquito más atrás, vemos cuando Él le dice a Felipe, versículo 6, vemos que aquí Él le dice del 5 al 6, perdón, el 6, estaba poniendo a prueba a Felipe, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Él hace una pregunta, él le dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Para ver qué Felipe dice, porque primero el Señor sabía que no había el dinero para eso. Y comprar esa cantidad de comida para esa cantidad de gente también era algo imposible en ese momento. Pero Él está poniendo a Felipe a pensar, ¿dónde podemos nosotros comprar esa comida? Lo está llevando a que analice, a que pueda transitar desde su humanidad, desde su concepto humano hasta su plano espiritual. Y Él comienza a decirle las inconvenientes y las dificultades que tiene enfrente. Oh, mira, ni siquiera trabajando tanto tiempo podemos reunir dinero para comprar esta comida. Es demasiado gente. Entonces, entonces viene Andrés, otro de los discípulos, y le dice, oh, aquí hay un muchacho que tiene esto, pero tiene 5 panes, 5 peces, pero imagínate, son 5 panes, 5 peces, eso no da para nadie. Entonces el Señor permite muchas veces que este tipo de reflexiones nosotros lleguemos a ellas, para que nosotros comencemos a entender nuestra realidad y nuestra limitación. Y tengamos la oportunidad entonces de pasar a desarrollar y a cultivar nuestra vida espiritual. Por eso cuando Él le hace la pregunta a ambos, los está poniendo a meditar. Y ellos obviamente su enfoque es en lo que tienen enfrente. Y así somos nosotros muchas veces. La mayoría de las veces vemos lo que tenemos enfrente. Y la Biblia está llena de ejemplos como estos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel venía siendo perseguido por el ejército de Faraón? Venían hacia el mar, pero imagínense, en la realidad humana, tú dices, bueno, aquí nos fuimos todos. Nos aplastaron, nos mataron, nos van a cortar la cabeza a todo el mundo. Porque ya no hay por dónde correr. No hay para dónde correr, ya lo que tenemos enfrente es el mar y si nos tiramos al mar nos vamos a ahogar. Pero ¿qué pasa? Dios siempre tiene una salida para sus hijos, para su pueblo. Ahí se abrió el Mar Rojo. Y todavía ellos van corriendo, pero van con el susto de que atrás viene el ejército. Pero cuando ellos cruzaron y llegaron al lado seco, ese mar se cerró. Y todos esos caballos y todos esos carros y todo ese ejército se quedó flotando y se quedó en el agua. O sea que vemos el accionar de Dios a través de sus actos milagrosos, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, de forma que nos expone a nosotros como hijos de Dios a la realidad
de que debemos cultivar nuestra vida espiritual, debemos cultivar nuestra dependencia de Dios, debemos conocer nuestra condición natural y sabemos que los milagros son soberanía de Dios. Pero los milagros nosotros no podemos exigirlo, pero sí confiar que sea lo que sea que Dios haga en nuestras circunstancias de vida. Si somos hijos de Dios y estamos en comunión con Dios, Dios es fiel y eso va a girar en nuestro favor. Amén. En su condición natural, el hombre busca a Jesús para que le traiga bendición. Eso es natural del hombre. El hombre buscar que Dios lo favorezca. Lo vemos desde aquí, desde el principio, para sus necesidades. Pero Jesús, cuando vamos también al versículo 27 de este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús nos da un consejo. Nos da un consejo para que nosotros podamos enfocarnos de la manera que Él quiere que nos enfoquemos. Y dice en el capítulo 6, versículo 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan sus energías en buscar la vida eterna que puede darle el Hijo del Hombre, que puede darle Jesucristo. La misma gente que Él alimentó, esos 5,000, al día siguiente se enteraron que Jesús estaba más adelante y fueron hacia allá otra vez para que Él hiciera otro milagro. Entonces le dice, miren, ustedes están viniendo para que tengan saciedad de su barriga, para que les supla la necesidad material. Pero no se enfoquen en eso. Eso que Él hizo en ese momento era para suplir una necesidad como suplió el Mar Rojo, como suplió el maná en el desierto, como hizo todos los milagros que hizo el Señor durante la historia de la iglesia y durante la historia del pueblo de Israel en el desierto. Todos esos milagros tuvieron un propósito, que el poder de Dios fuera manifiesto y que la soberanía y la provisión de Dios fuera algo evidente para cada uno de sus hijos. Que los hijos de Dios entendamos que la providencia de Dios está con nosotros. ¿Por qué dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura? Para que no nos enfoquemos tanto en las cosas materiales. Trabajemos por ellas, pero busquemos primeramente a Dios. Busquemos primeramente a Dios. Por eso le dicen en este versículo 27 del capítulo 6, no se preocupen tanto de las cosas que se echan a perder, o sea, de las cosas materiales. Pongan sus energías, pongan sus emociones, pongan todo su esfuerzo, ¿saben en qué? En buscar la vida eterna que le puede dar el Hijo, que le puede dar Jesucristo. Jesucristo trae a la vida del ser humano, trae bendición, trae paz, trae armonía, trae vida espiritual. Hay personas que lo tienen todo, materialmente hablando, pero no tienen vida. Eso no es vivir. Por eso el Señor le dice, pero todavía el Señor le está diciendo, todavía el Señor le está dando muestra de su poder, dando guianza, dando pautas a través de la Biblia. Y ustedes no saben, ustedes no escuchan, ustedes no saben discernir lo que le conviene. Por eso es el enfoque. Fíjense la palabra que use. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. O sea, es un asunto de enfoque. Es un asunto de interés. ¿Dónde yo pongo mis intereses? Pongan sus energías en buscar la vida eterna. Ponga sus energías en buscar esa vida eterna que tenemos aquí en el presente y tendremos en la eternidad. Recuerdo el pasaje de Juan, el mismo Jesucristo, que dijo que era la vida eterna. Dijo, la vida eterna es que el hombre te conozca a ti, Padre, y a mí, a Jesucristo, al Hijo a quien tú has enviado. Que el hombre conozca a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a una gente cuando le predicamos el Evangelio allá afuera. La vida eterna es que el hombre conozca a Dios. El único que puede traer armonía, paz y bendición al corazón de un ser humano se llama Dios. Esa es la vida eterna. Cuando la fe del hombre es probada, se evidencia lo que hay en su corazón. Usted sabía que los momentos difíciles
de una persona prueban quién es usted. Un pensador, un gran filósofo de los siglos pasados, decía, y esto me lo enseñó un amigo, que el hombre es él y su circunstancia. Ponga a un hombre a prueba, un individuo a prueba, en las diferentes circunstancias para que usted sepa quién es. ¿Usted quiere saber quién es una persona? Póngalo a prueba en diferentes circunstancias de la vida. Para que esa persona saque verdaderamente quién es. Existe mucho el manejo en la sociedad. La mayoría de personas se manejan. Mucha diplomacia, mucha sonrisa, mucha forma. Pero la realidad es que cuando tú quieres saber quién es alguien, ponlo en pruebas de fuego. Y ahí tú vas a saber a quién tienes enfrente. Entonces, cuando la fe del hombre es puesta a prueba, se evidencia lo que hay en su corazón. Dios prueba nuestra fe para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Jesucristo puso a prueba la fe de sus discípulos en ese momento, porque la gente que estaba allí, la gente que estaba recibiendo el favor de Dios en este milagro, pues la mayoría quizás no entendían totalmente lo que estaba pasando. Pero este círculo privado del Señor, que eran las personas que se estaban formando para que pudieran seguir adelante con la predicación del Evangelio y el establecimiento de la iglesia, ellos tenían que entender mejor que todos los que estaban allá afuera cuál era la realidad, cuál era verdaderamente el fundamento para que ellos pudieran enseñar a otros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces Jesús pone a prueba, pero por eso le dice a Andrea, a Felipe, le dice: ¿qué hacemos aquí? Piensen, analicen, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de resolver este problema? Se fueron de una vez a lo material. No hay dinero, no hay esto, mira que esta gente que son demasiados. Eso también pasa con nosotros, nos vamos a lo material inmediatamente. Olvidándose de que con quien ellos están caminando es el mismo Dios, es Jesucristo, es Dios en la persona del Hijo. Y es una lección que debemos aprender los creyentes, la iglesia de Jesucristo. Con quien yo camino es con el mismo Dios. Quien mora dentro de mí en su Espíritu Santo es Dios. Cuando yo creí en Jesucristo, dice la Biblia que vino a morar en mi vida el Espíritu Santo de Dios. O sea, la misma persona de Dios camina y duerme conmigo. Va conmigo donde quiera que me muevo. Ese poder sobrenatural de Dios va conmigo donde quiera que voy. ¿Por qué no podemos creer eso? Si es una promesa que da la Biblia. Cuando llegamos a momentos difíciles de nuestra vida, entonces vemos si realmente yo he creído. Vemos a qué nivel está nuestra fe. La fe es una, pero en la comunión que tenemos con Dios, la fe puede estar fuerte o débil. Jesucristo le dijo a Pedro, en un momento que sabía que Pedro iba a pasar por momentos difíciles: voy a orar por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte, para que no te falte la fe. O sea, que son momentos de dificultad. Ponen a prueba nuestra fe y nos hacen crecer y madurar espiritualmente. Dios permite que nosotros atravesemos por diversas circunstancias para mantener la perspectiva adecuada de la fe en nosotros. O sea, que nosotros podamos medir dónde estamos. No Dios, porque Dios lo sabe todo. Para que nosotros mismos tengamos la oportunidad de medir dónde nosotros estamos con Dios. Si estamos confiando en que Dios nos ayudará y que la voluntad de Dios es la que es hecha en nuestras vidas. Que no importa lo que estemos viviendo, la voluntad de Dios es hecha en nuestra vida. Dios siempre, como decía ahorita en lo que decía el versículo 6, Dios siempre tiene preparado un plan y una promesa. La promesa de Dios está con nosotros. Dios siempre tiene una salida en cada circunstancia. Y si queremos confirmar que esa promesa es real, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13? Una promesa de parte de Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13, que Dios no nos ha sobrevenido a nosotros, a los hijos de Dios, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Juntamente con la tentación, dice aquí 1 Corintios 10,
Dios nos va a dar la salida para que podamos sobrellevar las pruebas y para que salgamos victoriosos de esas pruebas. Los hijos de Dios nunca están en derrota. Los hijos de Dios siempre van a tener la victoria, siempre y cuando se mantengan en comunión con el Dios verdadero, siempre y cuando podamos ver a Dios por quien Él es, siempre y cuando podamos mantener nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Yo quiero que concluyamos este momento, esta reflexión de la palabra, invitándole a que nosotros pensemos que cuando Jesús lo buscaron para hacerlo rey, Él se salió, se fue del grupo. Ahora, esa misma gente que fue a hacerlo rey, en un momento también fue a crucificarlo. Y en ese momento que fueron a crucificarlo, Él se entregó voluntariamente. Miren esta actitud del Señor. Cuando querían hacerlo rey, se escabulló, se fue, se desapareció de la gente. Cuando fueron a crucificarlo, entonces se entregó voluntariamente. Mire lo que dice la Biblia en esta actitud del Señor. En capítulo 18 de Juan, versículos 4 y 5. Dice Jesús, o sea, refiriéndose al momento de la crucifixión, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Jesús sabía que lo iban a crucificar porque era plan de Dios. Así que salió al encuentro de ellos, o sea, de la gente que fue a buscarlo para crucificarlo. Y le pregunta, ¿a quién buscan? Él les preguntó. Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret, contestaron ellos. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Sabía que iban a crucificarlo, pero Jesús estaba apegado al plan divino del Padre. Y Jesús estaba actuando en obediencia al Padre. Por eso rechazó que lo hicieran rey y se entregó voluntariamente para ser crucificado. Ser consciente de nuestra realidad espiritual nos hace tomar decisiones correctas. Hace que nuestras decisiones bendigan nuestras vidas y glorifiquen a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, porque tú sabes, Señor, lo que tus hijos necesitamos cada día. Gracias por esta provisión espiritual. Gracias por Jesucristo y por cada uno de los milagros que hizo y que sigue haciendo para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros podamos a través de ello conocerte más a ti. Ayúdanos, Señor, siempre a glorificarte, a amarte, a verte a ti en cada una de las circunstancias de nuestra vida y a vivir cada segundo que nos regales en esta tierra con el único deseo de conocerte más, de estar más cerca de ti, de vivir por ti y vivir para ti. Que nuestras vidas, Señor, solamente tengan sentido en Jesucristo. Que nuestro ser viva para alabarte, para glorificarte y para cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Gracias, Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por Jesucristo que entregó su vida para reconciliarnos contigo. Gracias, mi Dios. Oramos en el dulce nombre de tu Hijo amado, que se entregó en la cruz por ti y por mí. Amén.